No importa cuán perdido esté una persona en el pecado, el Evangelio de Jesucristo es poderoso para transformar. El Evangelio da vida y vida abundante. No importa cuán quebrada esté una familia, no importa cuán maldecido esté un hogar, Jesucristo da vida abundante. Me puedo decir, pasé toda la noche dando testimonio de la obra de gracia en una y otra vida, pero lo he visto en mi propia vida. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio. No hay sentido para una vida cristiana si nosotros no cumplimos nuestra misión de predicar el Evangelio. Amén. Y de eso quiero hablarle a ustedes ahora, pero desde un texto bíblico tan conocido como Mateo capítulo 20, versículo del 16 al 20. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque estamos aquí. Gracias porque nosotros ya hemos conocido a Jesús. Ahora queremos darlo a conocer. Pedimos que tu Espíritu nos alumbre los ojos y que en nuestro corazón podamos sentir ese fuego que imparte la palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas veces cuando nosotros escuchamos a nuestros padres, a los padres de ustedes, a hablar acerca de ustedes, quizás no lo dicen con estas palabras, pero por lo menos la actitud y el sentimiento que está detrás. Ay, pobrecito mi hijo, tiene que ir a la escuela, la escuela está tan mala. Y casi siempre cuando se despiden de ustedes, cuando van a la escuela o algo así, es como un sentimiento de, ay Señor, líbralo porque está tan mal, el mundo está tan mal. Y hay dentro de la propia iglesia, dentro de los propios adultos de la iglesia, sobre todo los ancianos que tienen ese sentimiento paternal con ustedes, algo como de lástima o de miedo con respecto a ustedes y su vida dentro de la comunidad no cristiana. Pero el pensamiento de Jesús acerca de ti es completamente diferente. Cuando Jesús te ve a ti, te ve como un soldado suyo. Cuando Jesús te ve a ti, no te ve como una víctima, te ve como un guerrero. Cuando Jesús te envía a ti a la escuela, te envía a ti a tu profesión, te envía a ti al mundo, sí, te envía como paloma, manso, humilde, sencillo, pero te envía con astucia, con sabiduría, con prudencia, como serpiente. Es cierto que el león está alrededor de nosotros buscando a quien devorar, pero a mí no me va a devorar. A mí, en el nombre de Cristo, me debe temer, porque quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra está conmigo. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, capaz de resucitar a muertos, está en mi boca, en mi corazón y en mi mente. Y yo quisiera que ahora, cuando nosotros estamos prontos a entrar a esta nueva etapa de estudios, o quizás de una nueva etapa en sus trabajos o profesiones, o ya están en ella, ustedes tengan un giro en su mentalidad y en su actitud en el mundo no cristiano, porque nosotros estamos aquí con una misión. Y nosotros no estamos aquí para aguantar golpe de nadie. El cristiano no está para aguantar golpe de nadie. El cristiano está aquí para ser un conquistador, porque el cristiano está llamado para ser más que vencedor. Y nosotros debemos tomarnos esa actitud. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 16, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Son las puertas del Hades las que están cerradas. El Hades es el infierno, que Jesús la presenta como una ciudad en la cual viven todas las personas que están perdidas. Y cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, es que son las puertas del Hades las que están resistiendo el ataque del impulso de la iglesia predicando el Evangelio. No es las puertas de la iglesia las que están recibiendo el golpe y el ataque, sino son las puertas del infierno que están temblando por el avance del Evangelio en las naciones. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo?
pero creo que no recuerdan el pasaje que estoy diciendo, así que vamos a buscar el versículo ese. Una búsqueda. Puertas del Hades. Busquen en su teléfono en Google. Puertas del Hades, Mateo 16. Pero es así H-A-D-E. Igual que en España, Sí, la misma. ¿No te cuentas el versículo? Mateo 16, el versículo, por eso estoy diciendo que lo busquen en Google. Puertas del Hades. Editores. Versículo 18. ¿Cómo dicen? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Las puertas de qué? Del Hades. El Hades en la Biblia se le llama a la muerte o también una representación del infierno o del reino de Satanás. En este caso se está representando como una ciudad en la cual viven todo el mundo ateo y tiene las puertas cerradas. Pero es la iglesia que, fundada sobre la roca, que es Cristo, va a conquistar esa ciudad y está dando golpes contra la ciudad. Y está diciendo Cristo, no Pablo, ni Pedro, ni ningún hombre, Cristo está diciendo que las puertas del Hades no van a permanecer en pie en contra del ataque de la iglesia. Es la iglesia que está a la ofensiva. Es la iglesia que está en conquista. Es la iglesia que está avanzando con el evangelio, llevando el evangelio a todas las naciones. Y este mundo lo que está es resistiéndose al ataque de la iglesia. Entonces nosotros, yo no sé tú, pero para mí hay que hacer un cambio rápido, urgente y radical en nuestra mentalidad como cristianos. Porque estoy viendo mucha actitud victimista dentro del cristiano. De, ay, pobrecito de mí, el mundo está malo. Y no. Nosotros somos soldados de Cristo, nosotros estamos avanzando con el evangelio, tenemos el poder del Altísimo, la palabra de Dios en nuestra mano. Y hay del mundo, si quiere resistirse al poder de Jesucristo. Entonces tenemos que hacer un cambio de mentalidad y de actitud, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Por eso, las últimas palabras de Jesús en este mundo fue una misión, fue una orden de ataque. Siempre cuando nosotros vemos que una persona se va a partir de este mundo, nadie lo ha hecho como Cristo, porque Cristo parte de este mundo, pero no para muerte, sino parte resucitado. Pero cuando nosotros estamos cerca de una persona que va a partir de este mundo, sus últimas palabras son emblemáticas. Es lo más importante, es el legado, es la herencia. Vamos a ver qué nos va a decir en sus últimas palabras. Y esas palabras quedan como un sello, ya sea una bendición, ya sea un encargo, ya sea una petición, o sea un te quiero. Esas últimas palabras se guardan. Cuando una persona va a partir de este mundo, se despide de sus seres más queridos, lo que va a decir es lo más importante, ¿no creen? Por eso, cuando Jesús va a ascender al Padre, ya resucitado, esto es lo último que escuchamos decir a Jesús. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Mateo, que termina el Evangelio, dice, amén. Esas son las últimas palabras de Jesús. Y en estas últimas palabras de Jesús encontramos 5 razones. Yo les voy a mencionar solamente 4. Para que nosotros prediquemos el Evangelio. La primera razón ya se la tengo enunciada ahí. La vida del discípulo consiste en algo más que adorar. Es algo extraordinario el encuentro que tiene Jesús con sus discípulos. Ya Jesús había pasado por la cruz, había dejado la tumba vacía, pero no caminaba con sus discípulos. Jesús estaba aparte de sus discípulos, y en este momento Él cita a los discípulos a un punto en Galilea para encontrarse con ellos. Allí están los 11 discípulos. Están esperando al Maestro. Fueron obedientes a ese encuentro. Jesús
viene a su encuentro y cuando están cara a cara con él, ¿qué hacen? Le adoran. Le adoran. Porque allí estaba el testimonio vivo del poder de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Estaba allí el Cristo resucitado, el Hijo de Dios, glorioso, victorioso delante de él. Por eso ellos se postran y le adoran. Ahora, nosotros no deberíamos tomar a la ligera que adoren a Jesús, porque recuerden que desde el Antiguo Testamento ningún judío se arrodillaba ante ningún ser humano. El hecho de que alguien se arrodille y que adore quiere decir que está reconociendo que esa persona que está delante es Dios. Entonces ese es un acto sublime, el que sus discípulos están reconociendo: Jesús de Nazaret, el que fue carpintero, nuestro maestro, que fue crucificado y que resucitó, es Dios encarnado, merece adoración. Pero los discípulos no fueron los únicos que adoraron. Hay varias personas en los evangelios que adoraron. ¿Pueden recordar alguno? ¿Alguien más que haya adorado a Jesús? Las mujeres, Después que resucitó. Muy bien. Aquí tenemos el primer caso de adoración que yo recuerde en los evangelios. Pedro, al ver esto, ¿qué fue lo que vio Pedro? ¿Recuerdan qué sucedió en Lucas 5? Muy bien, la pesca milagrosa. Ellos habían pasado toda la noche pescando, intentando pescar y no consiguieron nada. Y Jesús dice: entren otra vez al mar, echen la red al otro lado de la barca y verán cómo van a pescar. Entonces, cuando tuvieron esa pesca extraordinaria, Pedro, al ver esto, dice, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor. Ese no es el Señor de simplemente maestro o amo, sino es Señor. Adorar el Kyrios, el Señor que merece adoración. Y aparte de mí, soy un pecador. Entonces, al decir, yo soy un pecador, con eso que está diciendo, quien está delante de mí es Dios, es santo. Es decir, yo soy un pecador, pero quien está delante de mí, entonces no es alguien pecador, es Señor, es santo, es alguien muy diferente a mí. Yo no soy digno de estar en su presencia, ni tan siquiera por eso dice: apártate de mí, porque tu presencia, tu santidad, tu carácter, tú que eres Señor, me está acusando de mi pecado, y yo sé que no puedo tener comunión contigo, no puedo tener amistad conmigo, porque mi conciencia me acusa. Y allí le adoró. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No temas, Pedro, desde ahora tú serás pecador. Entonces, primero adoración. Y después de la adoración, ¿qué vino? El servicio, la misión, la comisión. Tú vas a ser pescador de hombres. Entonces tenemos aquí otro ejemplo: el ciego sanado. En Juan capítulo 9 encontramos que había un ciego de nacimiento. Jesús pasa cerca de él y los discípulos dijeron: maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él naciera ciego? Y Jesús respondió: él está ciego no porque él haya pecado ni porque sus padres pecaron, sino que él nació ciego para que se mostrara la gloria de Dios en su vida. Puso sus manos sobre sus ojos y le impartió vida, salud, sanidad, visión. Entonces Jesús siguió su camino y él comenzó a dar testimonio de que había sido sano. Cuando llegaron los escribas y fariseos diciendo: ¿tú no estabas ciego? Dice: yo sí estaba ciego. Buscaron testimonio de varias personas y decían: sí, estaba ciego. Entonces le dijeron: ¿y tú qué dices del que te sanó? Dice: bueno, yo lo que puedo decir del que me sanó, que es profeta, no es una persona común y corriente, porque yo estaba ciego, pero ahora veo. Después de un diálogo intenso con las autoridades religiosas, expulsaron al ciego y vino Jesús a su encuentro. Cuando se encontró el ciego con Jesús,
Jesús le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y le digo, ¿quién es para que le crea? Dice, ¿quién está contigo? ¿Quién habla contigo? Yo soy. Dice allí que allí mismo cayó postrado y le adoró. Y le adoró. Entonces, vemos allí una vez más un ciego que tiene una necesidad, que recibe la intervención de la gracia de Dios, el milagro de la visión, da testimonio de la obra de Dios en su vida y adora a Cristo. La vida cristiana no consiste solo en adorar, sino en dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vemos aquí otro ejemplo. Tomás adoró. Tomás mismo, después que Jesús murió, le dijo a sus condiscípulos, a los demás que estaban con él, le dijo, si yo no pongo mi dedo en sus llagas y meto mis manos en el costado, yo no creo. En un segundo momento vino Jesús a donde estaban los discípulos y allí estaba Tomás. Y cuando Tomás vio a Jesús, yo me imagino que empezó a temblar, avergonzado de haber tenido esa incredulidad. Y Jesús fue quien le dijo, ven acá, Tomás, tú no decías que necesitabas tocar mis llagas, meter la mano en el costado, ven y hazlo. La Biblia no nos dice que él lo haya hecho, sino que allí dice que es postrado, adoró y dijo, Señor mío y Dios mío. Estas personas adoraron a Jesús, pero no solamente adoraron a Jesús, sino que además de la adoración, le dieron testimonio. Por eso hay una misión que cumplir. Vamos a Mateo capítulo 9, versículos 35 al 37. ¿Pueden leerlo, por favor? Pueden leerlo en inglés si quieren. Mateo 9, 35 al 37. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest, to send out laborers into his harvest. Jesús dice que recorría las aldeas y ciudades sanando a los enfermos, también sanando las dolencias del pueblo, echando fuera demonios y predicando el evangelio del reino. Cuando iba de ciudad en ciudad, él iba lleno de la compasión de Dios para poder hacer este ministerio. Y en una ocasión dice que vinieron tantas personas a reunirse a su alrededor que les dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies, la cosecha es grande, la mies es mucha, pero los obreros para recoger esa cosecha son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, en el capítulo siguiente, en el capítulo 10, versículo 1 y 7 y 8, nosotros en el 7 y 8 leemos esto, pero en el capítulo 1, él dice que Jesús llamó a sus discípulos. ¿Para qué Jesús llamó a sus discípulos? Para hacer exactamente lo que le habían visto hacer a él. Para enviarlo de dos en dos, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y repitieran el modelo de ministerio de Jesucristo. En parte, les dijo esto: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Es decir, que él no solamente Jesús no se conformó con la adoración de sus discípulos, sino que está bien, ustedes me adoran, ustedes están sentados a la mesa alrededor de mí, ustedes escuchan mis enseñanzas, pero ustedes necesitan, como discípulos míos, hacer algo más que recibir. Ustedes han recibido gratuitamente del reino de Dios, ahora vayan y den de lo que han recibido. El estar aquí reunidos no es el fin de la vida cristiana. Venir cada fin de semana y adorar juntos con una banda que se esmera, con aire acondicionado, con comodidad, con un banco cómodo, con un buen mensaje del pastor, ese no es el fin de la vida cristiana. El fin de la vida cristiana, el propósito, el sentido de la vida cristiana no es solamente amarnos los unos a los otros y ay, que bien la paso con mis amigos.
El fin de la vida cristiana es recibir toda esta gracia, toda esta bendición, toda esta enseñanza, pero luego salir y esparcirnos donde quiera que Dios nos envíe para predicar el Evangelio, poner las manos sobre las personas y orar por ellos, sanarlos en el nombre de Jesucristo, servir a una necesidad, acompañar a alguien en un dolor, cumplir el ministerio allá afuera. Mientras no lo hagamos, estamos a mitad del camino. Y mientras más nos demoremos en cumplir esa tarea, más endurecido, egoísta, insensible y falta de compasión estará en nuestro corazón. No experimentaremos la gracia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, el poder y la unción que solo Dios da a aquellos que cumplen su misión. No tendremos la experiencia de la presencia de Dios manifiesta en nuestra vida en tanto que nosotros no vayamos a cumplir la misión. Porque ¿para qué Dios nos va a dar poder? ¿Para qué Dios nos va a dar discernimiento? ¿Para qué Dios nos va a dar dones de sabiduría? ¿Para qué? ¿Para qué? Para exhibirlo, para que hacer. Miren lo que sé hacer. Miren. ¿Qué razón hay en empoderarnos, en darnos virtudes, dones? Si no es para servir, para influir, para cumplir una misión en el mundo. Nosotros no somos trofeos para estar exhibiéndonos. Nosotros no somos figuras decorativas, no somos personalidades para caminar sobre la alfombra roja. Nosotros somos empoderados y equipados por el Espíritu Santo para cumplir una misión en el mundo. ¿Qué estás haciendo con lo que has recibido gratuitamente? Lo que se te ha dado es para que lo des. No es tuyo. No es para que lo guardes. No es para que alardees. No es para que te exhibas. Simplemente para que lo compartas. Porque la vida cristiana, la vida de un discípulo consiste en algo más que estar aquí, adorar y aprender. ¿Tiene sentido? Segundo, la segunda razón por la cual debemos predicar el Evangelio es porque quien lo pide tiene toda autoridad para hacerlo. Aquí Jesús está diciendo que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y cuando Jesús dice, cuando en la Biblia dice cielo y tierra, ¿dónde la Biblia dice cielo y tierra? Está así juntos. Ok, muy bien. Ahora, cuando en Génesis capítulo 1 dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué está diciendo? Creó ese espacio y creó lo que nosotros llamamos tierra, the ground. Ok, sí. ¿Y qué significa eso? Que creó esas dos cosas nada más. ¿Qué creó entonces? In the beginning God created the heaven and the earth. Entonces cuando dice el cielo y la tierra, ¿qué está diciendo? Que creó la tierra, esa tierra que es, y el cielo, que es el cielo que vemos. ¿Qué es lo que dice entonces? ¿Qué significa? That he created everything from heaven to the ground, all in between. Between. Yeah. Muy bien. ¿Qué más? Like cielo y tierra. Yeah, but it's not alone the dirt and the heaven. It's everything in between. He created all things. Ok. Él creó, cuando dice eso, está usando nada más como ejemplo, ¿no? El cielo y lo que está en él. La tierra y lo que está en ella. Como dos espacios, dos esferas de dos niveles que integran su creación. El mundo espiritual y el mundo terrenal. Entonces, cuando Jesús dice también que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, está diciendo como los ángeles y los seres que habitan en el cielo hacen tu voluntad, que aquí en la tierra, los que habitan la tierra la hagan también. Entonces son dos espacios de diferentes, son dos espacios de vida que no solamente que están representando lo que son y los que lo habitan.
El cielo y lo que lo habitan, la tierra y lo que lo habitan. Entonces, cuando Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿quién la da? ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? El Padre. En el Filipenses capítulo 2 dice que por cuanto Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta ser siervo de todos y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Él estuvo dispuesto a hacer esto, el Señor lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, que ya Jesús era digno, por quien era Hijo de Dios, recibir toda gloria y honor. Pero a pesar de eso, Él no se aferró a ello, sino que se humilló, cumplió su misión, y por cumplir su misión tan perfectamente, Dios le exaltó. Entonces, cuando aquí dice toda autoridad me ha sido dada, es que ahora el Cristo resucitado ha recibido toda autoridad del Padre para llevar adelante la misión del Evangelio. ¿Se imagina? Y esa autoridad que Él ha recibido, ahora lo primero que dice es, vayan y hagan discípulos. Entonces, quien nos está diciendo que hagamos discípulos no es un hombre, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu maestro, no es Darwin, no es Díaz-Canel, ni Biden, ni... Es Jesucristo el Señor, que está diciendo, vayan y hagan discípulos. Ahora, por si no captamos todavía la idea y tenemos todavía algún tipo de mentalidad de fuga, Jesús en Reina Valera 60 dice, id. Quizás en New International Version, cuando digan go, ustedes no capten la idea, pero en español cuando digan id, es una orden, es un imperativo. Imperativo, no es una sugerencia, no es una petición, no es una súplica, no es si te parece bien o vamos a, levante la mano los que estén de acuerdo por favor. No es democrático. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el Cristo victorioso y resucitado, quien ha recibido todo el reino del Padre, y Él a sus discípulos le está dando una orden bien clara: vayan y hagan discípulos. No hay escape. No es fácil la misión, pero tampoco es opcional. ¿Cantar? Veamos la autoridad de Jesús por si todavía dudamos. Jesús tiene autoridad superior para enseñar la ley de Dios. La gente se asombraba de la enseñanza de Jesús porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Jesús tenía autoridad sobre los demonios. A los demonios le decía, cállate. Le respondió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando alarido. Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Él se acercó a la suegra de Pedro, le tomó la mano, le ayudó a levantarse, entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirle en esa misma hora. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. En medio de la tempestad que estaba experimentando la barca de los discípulos, Él se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar, silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente. Bueno, esa voz que le dijo al demonio, cállate, sal de él. Esa voz que le dijo al viento y al mar, tranquilo, enmudece. Esa voz es la que te está diciendo a ti, ve y haz discípulos. Ahora mi pregunta es, ¿podrá el viento obedecer a Jesús? ¿Podrá el mar obedecer a Jesús?
¿Podrán los demonios obedecer a Jesús y sus discípulos no podrán hacerlo? Yo creo que al recibir ese mandato y al reconocer quién es lo que está pidiendo, nos queda un solo camino: ser obediente, salir de nuestro confort, comenzar a hablar de Jesucristo, romper el hielo. Y por obediencia, no por el resultado, no por la aprobación, no por el beneficio, no por otra cosa, sino por obediencia, predicar a Jesucristo. Por último, hoy le voy a decir esto. Le voy a dar algo más para la semana que viene. Sabemos qué hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Según este versículo. Prepárense para discutir un poquito ahora. Así que despiértense. ¿Qué hay que hacer según este discípulo? ¿No piensen que podemos discutir de eso? Sí, podemos discutir. No me tienten. Díganme, ¿qué hay que hacer según estos versículos? ¿En qué consiste la misión? ¿Cuáles son las tareas? Ir a ser discípulo. Primero ir. Ok, ir. ¿Qué significa ir? ¿Ir a dónde? ¿Dónde ir? Poder a Samaria. Vaya. Vaya, yo porque Vayan, está bien. hay que ir. ¿A dónde hay que ir? Al fin del mundo. Hacer discípulos. Bueno, en este versículo dice todas las naciones. Aquí está claro. Primero hay que ir a todas las naciones. Pero ese ir o ese vayan también está diciendo, que se pierde en la traducción, es yendo. Sí, está diciendo, hagan discípulos yendo, mientras que vayan. Entonces, el sentido es, donde quiera que vayamos, mientras vivimos nuestra vida cotidiana, mientras pasan los días en lo cotidiano que tenemos que hacer, estudiar, fregar, ir de compra, vacaciones, comprar, vender, todo mientras nosotros tengamos nuestra vida, mientras hagamos lo que es propio de la vida, tengamos esa actitud de hacer discípulos. ¿Qué quiere decir con eso? Que por un lado hacemos bien cuando intencionalmente nos programamos para salir al parque a predicar el evangelio. Eso tenemos que hacerlo. Pero no es el centro de la misión. El centro de la misión es, mientras tú vives tu vida, tener un corazón abierto al perdido. Tener un corazón sensible al Espíritu Santo, para que si el Espíritu Santo pone en tu corazón el deseo de hablarle a alguien, mientras está esperando en la fila, mientras compras algo, entonces tú lo hagas. Hay que ser intencional y espontáneo. Intencional porque tú lo planificas, lo programas y oras y te preparas y lo haces. Y espontáneo porque estás dispuesto a compartir el evangelio aun cuando tú no lo esperabas, aun cuando tú no lo planificabas. Por eso es, mientras vivimos, debemos hacer la misión como estilo de vida. ¿Me explico? Ahora, bautizar. Y aquí hay una pregunta: ¿quién debe bautizar? Cualquier gente. Cualquier creyente. No gente. Cualquier creyente. No gente. Cualquier creyente. Cualquier discípulo de Cristo. Es decir, que cualquier persona aquí puede bautizar. Ahora, si nosotros le diríamos a Pastor Felipe que nosotros vamos a salir de aquí y vamos a bautizar a las personas de Tropical Park en el lago, ¿cómo usted cree que suena eso? Johnny, ¿cómo suena eso? Not very good. Not very good. ¿Para quién? Es decir, entonces cuando nosotros decimos, Podemos, pero a veces no debemos. ve que se complica la cosa, ¿no? Podemos. ¿por qué? Poder. Si somos los únicos ahí en un desierto, somos los únicos que pueden, podemos bautizar. No, podemos. Pero eso es lo que dice Jesús ahí. Podemos hacer. Vamos a ponerlo en esta perspectiva. ¿Quiénes deben ir y hacer discípulos? Todos los creyentes. ¿Cuál es la forma de hacer discípulos? Yendo y bautizando. Entonces, si todos debemos ser discípulos, todos deberíamos bautizar. That was my original answer. And you're moving it around. Do you follow me? Entonces, I'm trying to understand. You're complicated. Nico, ¿qué tú crees?
¿Debemos bautizar todos? ¿Stanley? Estamos buscando respuesta en la Biblia, ¿no? Como lo debería. ¿Cuándo se debe bautizar? Cuando ha aceptado a Cristo en su corazón. Es decir, que predicamos el Evangelio a alguien, acepta a Cristo y dice, mira, ya que estamos aquí en la playa, ¿quiere que te bautice? Bueno, así lo hizo Philip de Biblia. ¿Qué tú crees? Ahora, ¿a quién se debe bautizar? A los discípulos que se hagan. Todo el que cree. Todo el que cree. El que se ¿Y haga. por qué tenemos clase de congregado? ¿Y por qué nos presentamos a la iglesia para que todos estén de acuerdo o no? Así debe ser bautizado. Para dar testimonio que esa persona de verdad es un discípulo. ¿Cuál de las preguntas que yo hice responde eso? ¿A quién? ¿A quién se debe bautizar? No. ¿Por qué le dan las clases y por qué tienen que decir que... Vamos otra vez. ¿A quién se debe bautizar? Respóndeme tú. A todos los que se hagan discípulos de Cristo. A todo lo que se haga discípulo, está bien, muy bien. Discípulo de Cristo. Ahora, quiere decir que nosotros estamos en la playa, en parque de agua, predicamos el evangelio a alguien se convierte, decimos, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Vamos a bautizarlo. ¿Debemos hacer eso? Entonces, ¿por qué tenemos clase? Ahí me ¿por qué tenemos clase congregada? ¿Por qué entonces pasamos de frente y decimos, quién está de acuerdo a que esta persona sea bautizada? Yo creo que las clases y eso se hace para de verdad confirmar que esa persona es un discípulo de verdad, que tenga fruto, que no sea alguien que... ¿Pero qué dice Jesús? I know. I'm just spitballing. Yo creo que la iglesia lo hace como una medida que pueda, vamos a decir, hold people accountable, o darle como un tipo de compromiso a la persona, de que no sea una respuesta a la deriva o una decisión a la deriva, porque en realidad si estamos en el medio del desierto y apareció el charquito y en el charquito fulanito decidió creer en Jesucristo, nuestro deber, según la Biblia, es bautizar a esa persona. Ok, se lo voy a dejar ahí para la semana que viene, pero vamos a... Está bien. Piense, porque yo creo que... Piense. La tercera respuesta. Ya, por eso mismo. La tercera manera de hacer discípulo es enseñar. Y yo solamente lo voy a mencionar. Enseñar lo que hemos aprendido. Interesante que dice, enseñándolo a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes. ¿Sí? Ustedes aprendieron de mí, ahora lo que aprendieron de mí, simplemente compártanlo. ¿Ves que no es complicado? Ahí es donde está el punto. Que la iglesia, para ir un momentico al bautizo, lo hace como una forma de prevenir que todo el mundo no esté tomando una decisión por tomar una decisión. Okay. Pero en realidad el crecimiento y los frutos no se van a ver hasta después que esa persona esté caminando y se le esté enseñando lo que es la vida cristiana. Pero aquí está el problema. Yo no voy a decir ni una cosa ni otra. ¿Qué dice Jesús? Bautiza, Y después enseña. claro. No está diciendo enseña y después bautiza. Entonces, why do we... No, yo no voy a responder. Solamente pregunte. La semana que viene voy a hablar. La semana que viene con más thoughts. Entonces, lo que hemos aprendido, Oh, things. todas las escrituras, porque dice aquí, todo lo que le he mandado. Y algo interesante, el propósito del discipulado es enseñar a obedecer. Eso para mí hoy me abrió los ojos. ¿Sí? Enséñale a obedecer. No es enséñale todo el contenido, o enséñale toda la teología, o enséñale todo lo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no solamente la suma de la información de la Biblia, sino cuál es el propósito. Enséñale a obedecer. ¿Y cómo se enseña a obedecer? Por ejemplo. Es decir, eso me llamó, esta mañana me llamó la atención mientras estudiaba el pasaje. Si el propósito del discipulado es enseñar a obedecer, no solamente le estoy dando el contenido, sino que de alguna forma tengo que modelarle y tengo que delegarle tarea y tengo que acompañarle en la obediencia de tal manera que él está aprendiendo a practicar lo que estoy enseñándole. Es decir, que no es un discipulado completamente correcto y acabar simplemente yo estar aquí como maestro y dictar contenido. Eso es simplemente parte del discipulado.
Pero un discipulado correcto, integral, es acompañarte a ti a practicar y a obedecer lo que estoy enseñando. Pero lo que hace fácil a esto es que nosotros no tenemos que descubrir el agua tibia, es que lo que ya hemos aprendido, lo que ya estamos practicando, lo que ya hemos recibido del Señor, simplemente tenemos que compartirlo. Esto es lo sencillo del hacer discípulo. Entonces, la semana que viene vamos a seguir con este tema en este punto y dar el siguiente. Sobre todo aquí, el bautizar y el enseñar. ¿Qué les parece? ¿Ok? Bueno, vamos a orar porque creo que debemos que el Señor nos haga sensible para obedecer y predicar el Evangelio. Y vamos ahí a Jonás, que Jonás nos va a hablar de eso también. Señor, te necesitamos mucho. Si una cosa te pidiera ahora, Dios, es que nos dé compasión para poder ver la condición espiritual real del perdido y hacer algo al respecto. Por Jesús. Amén.